mi intención en esta ponencia será explicar un poco cómo al trazar paralelismos entre las narrativas de la psiconáutica y el lenguaje esotérico gnóstico podemos delimitar una especie de mapa que describa tanto niveles fenomenológicos internos propios de la psique en un estado ampliado de conciencia y también genere una narrativa simbólica lo suficientemente sólida que dé sentido y significado al rol del psiconauta en el mundo hipertecnológico del siglo XXI. Y es que la idea de que las filosofías esotéricas plantean estructuras de la realidad similares a las que se experimentan en estos estados modificados de conciencia no es algo nuevo, es algo que ya ha propuesto en su momento gente como Aldous Huxley, Stanislav Grof y Timothy Leary, quienes establecieron cartografías y modelos que en mayor o menor medida permitían navegar estos distintos planos o mundos de la psique y que ellos relacionaban con eh, planos de existencia que se encontraban en escritos de culturas antiguas. Así pues, esta charla no busca agregar un nuevo modelo más a la lista de contribuciones que han hecho tantos psiconautas e investigadores de renombre, sino que tomará un modelo esotérico ya existente para considerar una cualidad que no es solo esotérica, sino también exotérica, ¿sí? Y que dada la coyuntura sociopolítica actual, creo resulta muy pertinente rescatar. Lo que trato de poner en juego es la idea de la necesidad de un modelo psiconáutico que no se limite a la navegación del mundo exterior, sino que también busque generar un impacto en el mundo exterior cotidiano de todos los días. Y es que el actual renacimiento de la ciencia psicodélica, si bien está siendo de sobra conocido por los descubrimientos clínicos y los potenciales psicoterapéuticos que estas sustancias demuestran tener en laboratorios, universidades de Estados Unidos y de Europa principalmente, en el fondo se apoya en la cualidad que los psicodélicos tienen como inductores de poderosos cambios en los estados de conciencia que pueden llegar a facilitar experiencias místicas donde la experimentación de un estado de conciencia místico, unitivo, trascendente, reconfigura la percepción de la realidad del individuo dándole nuevo significado. Sin embargo, las narrativas predominantes en la investigación psicodélica y en la psiconáutica siempre han tendido a ser de corte hiperoptimista. Y esta es como una de las cuestiones que viene a atacar mi ponencia, este hecho de asumir que la modificación de la conciencia per se generaría un impacto positivo que a escala social nos tendría que llevar a una utopía hippie que nunca ocurrió. Más bien, como sabemos, las ideas de exploración de la conciencia manejadas por la contracultura fueron fuertemente atacadas por las políticas de gente como Nixon. Entonces, bajo la idea de que el prohibicionismo no vuelva a triunfar, por decirlo de alguna forma, ¿qué narrativa cultural tendríamos que abrazar para no caer en los errores del pasado? ¿Qué lógica podríamos reconocer para tomar en cuenta tanto la dimensión sagrada que subyace a los efectos terapéuticos y de la que un montón de investigadores han hablado? ¿Qué podemos hacer para tomar en cuenta eso y al mismo tiempo tomar acciones en el mundo concreto que impidan que estas ideologías absurdas predominen? Y es que creo que sería importante generar una reflexión acerca de cómo la esfera psicodélica es un punto de convergencia de los distintos discursos y narrativas y por lo tanto el mito cultural que controla, digamos, la evolución de esta esfera está sujeto a cuestiones religiosas, a cuestiones científicas, políticas, existenciales, al final, en torno a la reflexión de la experiencia psicodélica. Entonces, un poco con esta charla no pretendo establecer o decir que la experiencia psicodélica tal cual representa a la tradición gnóstica, sino más bien que la riqueza de la terminología gnóstica nos permite tanto explicar fenómenos relacionados con la transición de la conciencia en los reinos espirituales, pero además nos aporta un sentido de crítica, y este es mi punto principal, de crítica hacia los sistemas de creencia que modulan y definen nuestra percepción de la realidad. Esto es algo que el filósofo psicodélico Robert Anton Wilson llamó, por ejemplo, terrorismo ontológico.
y es una idea que está muy relacionada con la esencia filosófica de la gnosis. Y es que tras el colapso de Roma, el cristianismo estaba dividido, plagado de interpretaciones alternativas del mensaje oficial del imperio. Habían decenas de escritos que fueron rechazados porque contradecían lo que las autoridades cristianas creían que era la verdadera palabra de Dios. Entre estos grupos heréticos se encontraban los gnósticos. Aunque ellos eran cristianos desde una perspectiva estrictamente teológica, eran más bien en el fondo herederos de un sistema de creencias que tenía sus raíces en el pensamiento griego antiguo. De hecho, hay quienes los asocian incluso con el budismo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que su pensamiento se volvió influyente en el de los cabalistas judíos y en el de los sufíes islámicos y viceversa. Entonces, tanto los griegos, los sufíes, los judíos y los cristianos tienen ramificaciones en sus escuelas de conocimiento que pueden denominarse gnósticas. Esto quiere decir que detrás de las diferencias específicas que puedan tener particulares, todas estas culturas nos hablan de la existencia de una realidad detrás de la realidad que nos muestran nuestros sentidos ordinarios. Nos dicen que esta realidad ordinaria nos atrapa y nos impide el acceso a un universo mayor, a un universo total. Este universo era el que los gnósticos llamaban el pléroma. Los filósofos gnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios verdadero, sino que era un demiurgo, un artesano, un productor o un creador que trabajaba bajo la idea autoinducida de que él era el único Dios existente y había creado este universo a partir de las formas platónicas que existían precisamente en el pléroma. Entonces crea esta versión imperfecta de la realidad donde coloca a la humanidad y a las demás criaturas vivientes, genera una simulación artificial. Al final, la mayoría de las escuelas de pensamiento gnósticos coinciden en esta clave, la realidad como algo ilusorio y la existencia de un plano oculto desde donde se desdobla nuestro universo. De hecho, Valentín el Gnóstico, uno de los más importantes filósofos de su época, argumentó precisamente en el siglo II que el universo sensorial es en realidad un recipiente vacío que no contiene nada más que ilusiones creadas por la mente. En la terminología gnóstica, lo opuesto al pléroma, a la plenitud, es algo conocido como el kénoma, que literalmente significa vacío. Entonces ya nos está hablando de una dinámica entre el llenado y el vaciado. Y este vaciado se presenta a una conciencia observadora como algo lleno de objetos aparentemente materiales, cosas que podemos percibir. Similar a lo que Kant, de hecho, en Crítica de la Razón Pura, llama el mundo nouménico. De hecho, para Kant uno nunca puede interactuar directamente con el mundo nouménico porque en realidad usamos nuestros sentidos para crear una versión interna en nuestra mente, que es precisamente el mundo fenoménico. Eh, Ahora mismo no tenemos tanto tiempo como para ahondar en ese tema, pero si lo tuviéramos, podríamos entrar a analizar esta cuestión desde la física cuántica, desde la supersimetría o incluso desde las neurociencias y veríamos exactamente lo mismo. Modelos como los de David Bohm y el orden implicado, John Wheeler y el universo participativo, Hugh Everett y los multiversos, o Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica, incluso más recientemente Nick Bostrom y el argumento de la simulación. Todas estas vanguardistas teorías nos dicen precisamente que dadas las características cuánticas holográficas de la realidad, se intuye que la realidad perceptible tiene su origen en un campo de experiencia indisociable del fenómeno de la conciencia, algo muy parecido a la idea del kénoma emanando del pléroma. Para los gnósticos el secreto precisamente de esto consistía en la toma de conciencia de que más que ser seres materiales, nuestra verdadera naturaleza corresponde al pléroma, a la totalidad. Los perfectos, de hecho, que era el nombre que recibían los iniciados gnósticos, sabían que la puerta de entrada al reino de la totalidad era a través de la gnosis. La gnosis puede ser entendida precisamente como una modalidad muy específica de conocimiento espiritual en primera persona, de intensificación en la percepción, que funciona como una especie de fuente de conocimiento que transforma al conocedor, no se queda como algo meramente intelectual.
Como decía Krishnamurti, el observador se vuelve lo observado. Hay una fusión entre objeto y sujeto. Al catalizar eventos poderosos como estos, frecuentemente reveladores dentro de las mentes de las personas y así dar paso a esta percepción expandida de la realidad, es fácil suponer que hay una relación entre los psicodélicos y la fenomenología espiritual de la gnosis, digamos. Sin embargo, esta analogía, si bien es cierto, también nos lleva a otro punto donde los gnósticos ponían mucho énfasis, que es en una crítica hacia la realidad externa, hacia la realidad colectiva que fue creada por el demiurgo, digamos. Terrorismo ontológico fue el término que acuñó Robert Anton Wilson para referirse a esta duda hacia la realidad expresada por nuestros sentidos. Esta intuición la tuvieron filósofos gnósticos, místicos, psiconautas, pensadores modernos, y es una idea que permea nuestra cultura a través de películas de alto impacto cultural como Matrix o en cómics de autores como Alan Moore y Grant Morrison. También permea la ciencia ficción moderna, que es heredera de escritores psiconautas como Philip K. Dick, que directamente era proclamado gnóstico, o el propio Robert Anton Wilson. En fin, Eric Davis, un crítico de la contracultura, ha escrito un artículo sobre esto en el Journal de Estudios Gnósticos, y él habla acerca de un conflicto entre las sensibilidades herméticas, que son positivas y optimistas, y sensibilidades gnósticas, que son negativas y pesimistas, y explica cómo la narrativa cultural asociada a los psicodélicos y a la psiconáutica ha tendido en las últimas décadas a decantarse por este optimismo, ¿no? Pero este balance se puede encontrar en la propia historia del gnosticismo. Teníamos escuelas sumamente ascéticas, ¿no? Como los ebionitas, por ejemplo, y otras donde rituales de magia sexual y el uso de plantas psicodélicas era algo completamente aceptado, ¿no? Como la escuela de Simón el Mago, que era mucho más sincrética, pero seguía siendo gnóstica. De manera similar, la psiconáutica moderna transita permanentemente por ambas polaridades. Bajo esta lógica, por ejemplo, la New Age, gran parte del neochamanismo, o los fervorosos promotores de los psicodélicos que encontramos en los grupos de Facebook, pueden ser fácilmente categorizados en un nivel superficial de este hermetismo positivo, donde lo único que necesitas para escapar de la Matrix es tomar la sustancia y listo, serás un iluminado. Por el contrario, el gnosticismo negativo se basa en una hermenéutica que considera que antes de alcanzar cualquier forma de iluminación, es necesario identificar las concentraciones de poder que ejercen control sobre la existencia cósmica, mundana y psicológica de nosotros mismos en diferentes niveles como seres. Esas concentraciones de poder están representadas, de acuerdo a la mitología gnóstica, en los arcontes, los oscuros sirvientes del demiurgo, que existen tanto dentro como fuera nuestro. Estos arcontes pueden relacionarse con lo que Terence McKenna en su mitología cultural del DMT llama elfos mecánicos autotransformables, pero también son dignos de analizar desde otros autores. Por ejemplo, Jim DeCorney, él explica que estos arcontes no son más que las entidades que frecuentemente nos encontramos en visiones esotéricas y psicodélicas, y él comenta que estas pueden entenderse como subpersonalidades o complejos arquetípicos enterrados en lo profundo de la psique. De hecho, De Corny adoptó un pragmatismo chamánico, digamos, sobre estas entidades, que vuelve muy útil traerlo a colación, porque soluciona esta dicotomía entre el adentro y el afuera, o de si son verdad o si son imaginarios. Es decir, este autor de Corny abraza una especie de realismo sobrenatural, en donde él afirma que, basándose en los datos útiles que puede obtener acerca de eh, pretender que se está comunicando realmente con esas plantas, de que esas plantas son entidades vivas, independientes, o que o que si son inteligencias incorpóreas disociadas de la psique, a él lo que le interesa es el diálogo de información y ver qué puede aprender de eso. Entonces hace como si de verdad fueran maestros, para, en función de eso, entablar una relación verdadera maestro-alumno con la planta. De Corny caracteriza a estos arcontes como mónadas, digamos, limitadas en una realidad mayor, que él precisamente, siguiendo la terminología gnóstica, llama y define como el pléroma.
Entonces volvemos a tener esta idea de entidades que habitan estos planos intermedios entre el pleroma y el kénoma. Los gnósticos, de hecho, eran conscientes del dominio que tenían los arcontes sobre todos estos reinos y sobre la materia en general, y por eso el radicalismo de algunas sectas gnósticas para liberar al espíritu, digamos, atrapado en la materia. Siguiendo la lógica de que el gnosticismo nos exige reconocer la simulación en donde estamos atrapados, tendríamos que saber entonces que los arcontes también se encuentran, digamos, representados en el mundo exterior. De hecho, la mayor parte de los ocultistas y autores gnósticos contemporáneos hablan de los arcontes como narrativas sociales o paradigmas que imponen y definen lo que hemos de creer, hacer, decir, pensar. Alan Watts, por ejemplo, hablaba de que el verdadero objetivo de los terapeutas era ayudar al individuo a liberarse de ciertas formas de condicionamiento social. De hecho, Watts habla directamente de criticar las premisas y reglas del juego social que restringen nuestras libertades. Y si lo vemos desde ahí, empezamos a notar que no hay mucha diferencia entre lo que dice Watts, entre lo que dicen los gnósticos o entre lo que dice la crítica a las ideologías que hace la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Si entendemos entonces la eterna danza entre las polaridades optimistas y pesimistas de la experiencia psicodélica, podemos quizá asumir como dicen autores como Eric Davis, cuando mencionan que los trances extáticos y las experiencias místicas que pueden ocasionar los psicodélicos pueden actuar, pueden ser analogía de baterías recargables que dan a los psiconautas la energía suficiente para continuar esta lucha contra concentraciones de poder que se manifiestan sí en el psiconauta, y de ahí la exploración de la conciencia, pero también afuera del psiconauta, en esta construcción social. De esta forma tenemos una interrelación clara con este sistema que liga el adentro con el afuera y la capacidad de operar en el mundo exterior. Como una condición del autoconocimiento que tiene el propio sujeto. Mientras que al mismo tiempo esto lleva al psiconauta a un proceso de vaciado de paradigmas que para los gnósticos es lo que te da el mérito de alcanzar la gnosis. De hecho, para los gnósticos este proceso recibe el nombre de metanoia, que se mal traduce como arrepentimiento, pero que en realidad dice mente nueva, ¿no? Y que habla acerca de un cambio de conciencia que genera una mentalidad nueva. Por lo tanto, tiene que haber un vaciado de lo que se creía te limitaba. Ese es el proceso de interrelación entre el adentro y el afuera. Si bien este tema de los arcontes siempre se va a ligar al aspecto del inconsciente por su propia naturaleza arquetípica, es necesario mencionar que para alcanzar la metanoia, el proceso gnóstico habla de un camino interno y de uno externo, y no se puede hacer uno saltándose el otro, sino que tiene que haber este factor de crítica hacia la realidad externa, porque ahí es donde se manifiesta la ilusoriedad de la realidad. Si la realidad externa no cambia, el psiconauta no será capaz de vaciarse a sí mismo, de alcanzar la metanoia en terminología gnóstica, o como dirían psiconautas contemporáneos, de metaprogramarse, ¿no? En este caso John Lilly, que mencionaba ese concepto. Así pues, hemos hablado de que estas ideas de pleroma y kénoma, esta terminología gnóstica, puede servir como una metáfora de una conciencia transitando entre lo consciente y lo inconsciente a nivel psíquico, pero también esta idea de saber que vivimos en una simulación creada por el demiurgo inspira a que psiconautas modernos puedan despertar esa duda gnóstica ancestral que nos lleve a cuestionar el mito desde donde se lee la realidad exterior. Una postura verdaderamente gnóstica en la psiconáutica, por lo tanto deberá operar en ambos reinos, el interior y el exterior, puesto que solo desarticulando los paradigmas limitantes es que los nuevos mapas o cartografías de la conciencia podrán ser de utilidad al cruzar el umbral de la gnosis. En caso contrario, seguiremos rebotando contra la simulación de la que los gnósticos y otros tantos como Platón o el propio Lao Tse nos han prevenido. Si eso ocurre, el potencial de explorar la conciencia se verá limitado por ideologías culturales absurdas, como el prohibicionismo, que evitarán una verdadera transformación social. Gracias.